Hoy vamos a ver los 7 esquemas analógicos o analíticos. Y para recordar, vea, el plan de vuelo de una predicación requiere 2 coordenadas. ¿Cuál es la primera coordenada? Diagnóstico. El diagnóstico, el que nos define el objetivo. O sea, la primera coordenada es el objetivo. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llevar a la gente? El objetivo. Son 10 objetivos. También les estoy, aparte de enviarles los videos, les estoy enviando también el material para que ustedes en su teléfono lo puedan leer. Si usted tiene impresora, lo puede imprimir. Así se ahorra el mandar a hacer el folleto, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener es el diagnóstico que nos define el objetivo. Y luego, la segunda coordenada es el esquema, que es el plan de vuelo de la predicación. Entonces, pero el esquema viene de hacer la cápsula. La cápsula es el resumen, la condensación de la predicación alrededor de 5 renglones, más o menos unas 100 palabras, ¿verdad? El resumen de la predicación. Para luego, teniendo el esquema, para hacer el esquema. Entonces ya vimos que la primera coordenada es el objetivo que se presenta con lo que se pretende la comunicación. Estamos viendo ahora la segunda coordenada, el esquema, que es la ruta o el itinerario para alcanzar el objetivo. Es por dónde vamos a volar con la predicación. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí el dibujo dice, salimos de Londres, pasamos sobre Moscú, pasamos por esta ciudad, Nome, por Fairbanks y luego Nueva York. ¿Cuál es el objetivo de este vuelo? Nueva York. Nueva York. ¿De dónde salimos? De Londres. De Londres. Entonces, si yo quiero llegar a Nueva York, tengo que hacer mi plan de vuelo. Y ese plan de vuelo es el esquema. Entonces vamos a ver los esquemas. Dijimos que están los esquemas lógicos, que son la clase que les di pasada. Siguen el programa normal del pensamiento. Los esquemas analíticos analizan un tema central desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Desde diferentes puntos de vista, analizamos el tema central. El contenido encapsulado del tema para interesar. La cápsula del contenido de un tema resume el mensaje para establecer el esquema, que es la ruta o el itinerario que debe de seguirse para alcanzar el objetivo. El objetivo de esta sesión, ordenar el mensaje y su desarrollo para que lo puedas transmitir de forma pedagógica cuando predicas, ¿verdad? El esquema es el que me hace volar, Ya vimos los 7 tipos de esquemas lógicos. Ahora consideremos los 7 tipos de esquemas analíticos. Y vamos a ver los 7 esquemas analíticos. El primer esquema, ¿verdad? Más bien, los 7 esquemas analíticos. Los esquemas analíticos se centran en un núcleo que se va a analizar o explicar desde diferentes perspectivas. Todos los esquemas analíticos se centran en un núcleo. Vamos a analizar ese núcleo. Por ejemplo, Marcos, Lucas, Mateo y Juan. ¿Cuál es el núcleo de ellos? Jesús. Cada evangelista explica a Jesús desde varios puntos de vista, desde el punto de vista que ellos lo vieron. Por ejemplo, Marcos ve a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que tiene gran poder y que anuncia el Evangelio a través de signos, señales, milagros y prodigios. Mateo mira a Jesús como el gran maestro que tiene una palabra sin igual. Por eso, el Evangelio de Marcos se centra en los milagros de Jesús, 18 milagros. El Evangelio de Mateo se centra en los discursos de Jesús, ¿verdad? Que tiene la palabra. Lucas ve a Jesús como la misericordia de Dios y se centra en Jesús como la misericordia de Dios. Nos explica la misericordia de Dios en Jesús. Por eso, el capítulo 15 de San Lucas define completamente su evangelio, las 3 parábolas de la misericordia, ¿verdad? Y Juan
que vea a Jesús como el gran rey, como la palabra viva de Dios que se hizo carne, que es el Rey de reyes, Señor de señores, y que tiene una muerte majestuosa. Muere como rey. Entonces, esos son los esquemas analíticos. Vamos a analizar un tema y lo vamos a ir viendo de diferentes perspectivas. 7 esquemas analíticos, ¿verdad? Analítico o analógico es lo mismo en este caso, ¿verdad? Siempre presentamos un ejemplo para que se entienda cómo lo que se va a pedir en cada esquema. El primer esquema analítico a base de preguntas. El tema se desarrolla con alguna de las siguientes preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Ejemplo, ¿verdad? Pedro durante la tormenta, que está en Mateo 14, 23, 33. ¿Por qué se hunde? ¿Cuándo se hunde? ¿Dónde se hunde? ¿Qué hace para ser salvado? ¿Para qué se hundió Pedro? Estamos analizando que Pedro se hundió. Ahora la pregunta, ¿por qué se hunde? Porque tuvo fe para saltar de la barca. Porque Pedro, si no hubiera caminado en el agua, no se hubiera hundido. Tuvo fe para caminar. ¿Cuándo se hunde? Cuando pierde de vista a Jesús. ¿Dónde se hunde? Cerca de Jesús para ser salvado. Porque le grita, Señor, sálvame. ¿Para qué se hundió? Para ser salvado por Jesús. A base de preguntas, por ejemplo, ¿qué es la bendición? ¿Quién bendice? ¿Cómo alcanzamos la bendición? ¿Cómo bendecir? En base a preguntas. El esquema, ¿verdad? Entonces, el esquema se usa en las preguntas, ¿verdad? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Eso es el primer esquema analítico, en base a preguntas. Ejemplo 2, ¿verdad? La epístola de los Romanos y a los Gálatas. ¿Quién salva? Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo salva? Por gracia. ¿Qué debemos hacer para ser salvados? Proclamar a Jesús como Señor y Salvador y creer. Va a ser preguntas. Ya con esas preguntas yo puedo hablar de lo que dice la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas. Segundo esquema analítico, con verbos. Analizar las acciones, verbos que ejecutan los protagonistas del pasaje. Ejemplo, la curación del hidrópico. Lucas 14, 4b. Jesús realiza 3 acciones. Dice, lo tomó, lo curó, le despidió. En base a verbos. Por ejemplo, yo di una prédica así la vez pasada aquí, ¿verdad? Dice el que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y me siga. Entonces yo voy tomando los verbos. El que quiere, querer. Porque no se puede ser discípulo a la fuerza. Debo de querer. Debo de abrir el corazón, ¿verdad? El que quiere ser mi discípulo, ¿verdad? El otro verbo, tome. Entonces yo tomo los verbos del texto bíblico y voy tomando y voy ocupando esos verbos para mi esquema. Pero en ese caso, ¿cómo sería? ¿Cuál? ¿De qué está explicando? Vaya, por ejemplo, en el hidrópico. Lo tomó, Lo curó, le despidió. Lo curó, lo tomó, lo puso en el centro, es importante para Jesús, porque dice que lo tomó y lo puso en el centro, ¿verdad? Las palabras clave son esas. Esas son las palabras clave, los verbos. Por ejemplo, dice la palabra el leproso, ¿verdad? El leproso le dijo, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús le dijo, quiero. Y tocándolo, Hay muchos verbos ahí. ¿verdad? No, pero nos vamos, sí, puede ser. Y si usted quiere ponerlo desde los verbos del leproso o los verbos de Jesús. Vamos a tomar los verbos de Jesús. Dice, le dijo, quiero. Dios ama, Dios siempre quiere. Lo tocó. Dios tiene misericordia, porque eso nadie podía tocar a un leproso. Jesús le dijo, yo me siento como, te tengo compasión. Lo tocó. Y dice, y tocándolo quedó. Aunque no esté el verbo curar, pero dice, y lo curó. O sea, que se puede tomar opciones entonces. Sí, por ejemplo, dice que el leproso se acercó y postrándose le dijo, si tú quieres puedes
Vamos a hablar de la oración, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer verbo del leproso? Se acercó. Para orar usted tiene que acercarse a Dios. Segundo, se postró. Tiene que humillarse. Tercero, pidió. Si tú quieres, puedes curarme. El otro verbo es pedir. Ya tenemos un esquema ahí para hablar de la oración. Las 3 acciones para acercarse a Dios en oración. ¿Sí? ¿Verdad? Esa es otra acción. Tercer esquema, analítico, con sustantivos. Pone de relieve y da plusvalía a los objetos y elementos que aparecen mencionados. Por ejemplo, en la parábola de la moneda perdida encontramos mujer, la moneda, o las 10 monedas, ¿verdad? La casa, la lámpara, la escoba, la basura, la fiesta. Entonces yo tomo los elementos, los verbos en la acción. Los sustantivos son los elementos que se encuentran, aquellos que no están en movimiento, sino que están ahí, ¿verdad? El sustantivo es lo que acompaña la acción. Por ejemplo, decimos, ¿verdad? Decimos, Juan corre. ¿Quién es el sustantivo? Juan. Hizo una acción, correr. Correr es el verbo. Entonces el sustantivo es el que está presente y es sujeto de la acción. O muchas veces están presentes pero no hacen nada, ¿verdad? Entonces, en la moneda está la mujer que perdió la moneda. Las 10 monedas que eran el dote. Está, por ejemplo, la casa donde se perdió, la lámpara, la escoba con la que barrió y la fiesta que hizo la mujer, que fue más cara que la moneda que perdió, ¿verdad? Esto es por sustantivo. Por ejemplo, otro pasaje que pudiéramos usar como sustantivo, por ejemplo, dígame un pasaje, no se me viene ahorita, que podamos usar. El del vino, de María y el vino. Por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, en las bodas de Caná, los sustantivos. El vino que se acabó, las tinajas de piedra, el agua, podemos hablar de los sirvientes que fueron a jalar el agua, ¿verdad? Podemos hablar del mayordomo que no se dio cuenta que el vino se había acabado. Podemos hablar de María que sí se dio cuenta. El que probó el vino. El mayordomo, ¿verdad? Luego está el vino nuevo. Entonces, esos son los sustantivos. Entonces, podemos preparar un esquema viendo las características de esto para poder dar nuestra predicación, ¿verdad? Claro, el esquema va acorde a la cápsula y va acorde al objetivo, pero podemos usarlo. El cuarto esquema, analítico, geografía. Recorrer la geografía del pasaje bíblico, ciudades, edificaciones, caminos, ríos, montes, desiertos, y la ubicación de los protagonistas o el acontecimiento con respecto a ellos. La resurrección de Lázaro, por ejemplo, fue en Betania, aldea de refugio de Jesús, la casa de Lázaro y de sus hermanos. El lugar donde estaba enterrado, donde estaba Jesús, es desconocido. No se sabe, ¿verdad? Por ejemplo, fuera de Betania. ¿Dónde fue Marta a encontrar a Jesús? Fuera de Betania. ¿Y dónde Jesús llora y hace el milagro? Junto a la tumba. Entonces, podemos ocupar también la geografía, los lugares. Por ejemplo, hay una prédica que quiero preparar, que yo quiero hablar de cuando no valoramos lo que tenemos de Dios. Fíjense que los israelitas, los escudos que estaban en el templo eran de oro, pero ellos descuidaron el templo, no adoraban a Dios, se apartaron de Dios y vinieron los babilonios y se llevaron los escudos de oro. Cuando ellos regresan del destierro de Babilonia y reconstruyen el templo, ya no tenían oro y lo hicieron de plata. ¿Qué vale más, el oro o la plata? Entonces yo quiero hablar de los escudos. Pero le quiero enfocar en el sentido de que cuando no valoramos el oro de Dios, nos quedamos con la plata de los hombres.
Más o menos así va a ser. Eso es tremenda predica. Entonces, voy a ocupar eso, voy a ocupar el templo, el lugar, la estructura del templo y los escudos. Entonces, eso es cuando ocupamos la geografía, ¿verdad? El templo, por ejemplo, de Jerusalén, el valor que tenía el templo, Nabucodonosor lo barrió. ¿Pero quién tuvo la culpa? Los israelitas que se apartaron del Señor. Entonces, geografía. Por ejemplo, hablar de Nazaret. Nazaret era cueva de ladrones. Lo peor de Israel vivía en Nazaret. Por eso es que Natanael dice que de bueno puede venir de Nazaret. Y ahí estaba el Señor. Ahí vivió Jesús en Nazaret. Podríamos ocupar Nazaret para dar un tema, porque Dios está cerca de los pecadores. Ahí vivió Jesús en Nazaret. ¿Verdad? Belén, por ejemplo. ¿Qué significa Belén? La casa. ¿Y dónde nació Jesús? En la casa del pan. Entonces podemos ocupar una prédica, Belén, hablar de Belén, la ciudad de David, ¿verdad? Entonces se ocupa la geografía, ¿verdad? Y lo que se va definiendo ahí el tema, ¿verdad? Belén, por ejemplo, vamos a hablar más que todo de Belén, ¿verdad? La ciudad de David, la ciudad del gran rey, pero no encontró dónde quedarse. Nadie le quiso dar posada. El gran rey nació en un establo y lo acostaron en un pesebre. No nació en el pesebre, nació en el establo y lo acostaron en un pesebre, que era donde comían los animales. Entonces ocupamos Belén, la geografía, y ponemos lo que pasó ahí para definir nuestra predicación, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, diferencia entre el mar de Tiberíades, que comparte lo que recibe, y el mar muerto, que no tiene vida. Por ejemplo, el mar de Tiberíades, ¿verdad? El mar de Tiberíades, ahí hay vida. El mar de Tiberíades es el mismo mar de Galilea. Ahí la gente iba a pescar, ahí encontraban alimentos, pero el mar muerto, ese no tiene vida, ahí no hay vida. Es muerto, pues ahí es mar muerto, porque hay más sal que... ¿verdad? Ahí la gente flota, porque ahí es un mar cargado de sal, no hay vida. Entonces podíamos ver, ¿verdad? ¿Tú qué eres? ¿El mar de Tiberíades que comparte o el mar muerto que salado? Que está salado. Por el que es salado más que más. Entonces, el quinto esquema analítico, protagonistas de un pasaje bíblico, parábola del buen samaritano. El hombre inocente, los ladrones, el sacerdote, el samaritano, la cabalgadura, el posadero. Entonces, cuando lo hacemos por protagonistas, hablamos de los protagonistas del texto bíblico. Y vamos poniendo los protagonistas. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos ocupar, por ejemplo, la crucifixión del Señor. Por ejemplo, podemos hablar de los soldados romanos. Los sacerdotes judíos que dice la palabra que se burlaban de él, las mujeres que lloraban, el centurión que dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Podemos analizar el texto bíblico desde los personajes, cómo miraron el evento los personajes que estaban ahí dentro. Entonces podemos poner, ¿verdad? En el texto ponemos, ¿verdad? Jesús que está crucificado, los soldados romanos, los del Sanedrín, el pueblo que llegó a ver, curioso, las mujeres que lloraban, la Virgen María que estaba al pie de la cruz. Y vamos viendo en el esquema, vamos hablando de cada personaje, pero vamos dando nuestra predicación. O sea, el mismo texto nos puede dar hasta el esquema, ¿verdad? Para ir hablando conforme los personajes. Me faltó otro. El comparativo. Se utiliza la misma pedagogía bíblica al resaltar los contrastes, comparando dos o más situaciones diferentes o diametralmente opuestas. Los de la derecha y los de la izquierda del juicio final. Los constructores de ambas casas sobre la arena, ¿verdad? El imprudente y el prudente. Entonces el de contraste o el comparativo, ocupamos el esquema comparando dos situaciones opuestas.
Por ejemplo, hay un tema que yo di una vez, viendo la actitud de Herodes cuando le llevaron a Jesús y la actitud del ¿cómo se llama? Del cirineo. Herodes, que lo recibe con alegría. Fíjense, Herodes recibe contento a Jesús, pero para que le haga un milagro y para burlarse de él. Y luego lo desprecia. El cirineo ayuda a Jesús, pero dice la palabra que él se resiste, pero le ayuda. Pero San Pablo dice que Alejandro y el otro hermano, hijos del cirineo, son parte de la comunidad cristiana. Se resistió al principio, pero después abrió el corazón al crucificado y sus hijos eran gente importante de la comunidad cristiana. De Herodes, ¿qué dice? De Herodes no dice nada, Herodes se perdió. 2, contrastamos. Eso es el comparativo, ¿verdad? El comparativo. Para comparar, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ocupar, por ejemplo, la fe del leproso que regresa y la fe de los 9 leprosos que no volvieron. Comparativo. Porque dice que Jesús sanó a 10. Uno regresó, pero los otros 9 no regresaron. Entonces yo comparo los que no regresan al que regresa. Y eso hago el esquema, ¿verdad? Y hablo de esos 2 puntos, viendo las características, pero comparándolo a los 2 grupos. Podemos también hablar del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Podemos hablar comparando. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento la salvación era por la ley, por el cumplimiento de la ley. En el Nuevo Testamento la salvación es por la gracia de Dios, por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. 2 cosas completamente distintas y las comparamos, ¿verdad? De la ley dependía la salvación y dependía el esfuerzo del hombre. En el Nuevo Testamento ya no dependemos del cumplimiento de la ley, sino la salvación viene de Dios como regalo. Entonces comparamos. Entonces ese es el otro esquema, ¿verdad? El esquema analítico. El sexto esquema, el comparativo, ¿verdad? Por ejemplo, comparar el tesoro escondido. Por ejemplo, comparar el que compró el tesoro con el que vendió el terreno. ¿Quién perdió más? El que lo vendió. Porque ni siquiera se había dado cuenta que estaba ese tesoro ahí. ¿Verdad? Y el que ganó más fue, aunque lo vendió todo, pero compró el terreno y se quedó con él. Entonces comparamos. ¿Verdad? Comparamos. María y Marta, las actitudes de Marta, las actitudes de María, ¿verdad? Comparativo, ese es el otro esquema. El séptimo esquema es por versículos. Entonces el séptimo esquema, yo tomo el texto bíblico y voy a ir explicando versículo por versículo. Entonces ahí ya el texto me da el esquema. Los esquemas son los versículos, ¿verdad? El esquema es por versículo. Ya ahí el texto me da el versículo. Por ejemplo, usted va dividiendo el texto por los versículos que usted va a explicar. Por ejemplo, quiere explicar la Santa Cena. Usted, ¿verdad? Puede decir, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos. Entonces, conforme los versículos, usted va explicando la predicación. Cada versículo es una idea. Y ahí se pone el versículo completo en el esquema, ¿verdad? Se pone el versículo completo. Versículo 1, lo explico, pero pongo que dice el versículo 1. Versículo 2, lo que dice el versículo 2 y lo explico. Por ejemplo, el versículo dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese es San Juan 1. ¿Qué dice el versículo 2? Y habitó entre nosotros. Y todo se hizo por ella y nada existe si no es por ella. Entonces yo explico. Pongo el versículo 1, versículo 2. Y la palabra es la luz de los hombres, pero los hombres rechazaron la luz. Versículo 3 o 4. Y ahí vamos, ¿verdad?
explicando los versículos. Ya el texto bíblico me da el esquema. Lo importante es comenzar seleccionando el esquema adecuado para la predicación. De estos 14 esquemas, usted tiene que escoger uno y usted selecciona el esquema adecuado para su predicación. Para su predicación. Usted va a escoger el esquema adecuado. El que usted mire que más se le facilita para dar el mensaje. Y ahí, entonces, una vez tenemos el diagnóstico, tenemos el objetivo, hemos hecho ya nuestra cápsula, el resumen de la prédica, ahora escogemos el esquema de los 14 que le da. Usted dice, este esquema es el que más me sirve, ¿verdad? Y ya usted lo desarrolla. Entonces, teniendo el esquema, ya nosotros podemos ir desarrollando la predicación. Ya nosotros podemos ir, ¿verdad?, poniendo qué vamos a decir en el primer punto, qué vamos a hablar en el segundo punto y qué vamos a hablar en el tercer punto, en el cuarto punto. Ahora, aunque después, gracias al perfil que se va delineando con el desarrollo que va tomando el tema, se ve que es mejor adoptar otro esquema. Por ejemplo, usted está desarrollando el tema y yo digo, voy a tomar el cronológico. Pero me doy cuenta que en el desarrollo del tema es mejor que yo lo haga con protagonistas. Porque se facilita más hablar de los personajes que hablar antes, el encuentro y después. Entonces yo tomo el esquema de protagonista y voy a hablar de los personajes. ¿Por qué? Porque en la preparación conforme yo voy viendo lo que voy a decir, lo que voy a ir agregándole a la predicación, que lo tengo que ir escribiendo bajo cada punto, entonces se me resulta más fácil tomar el de protagonistas, porque ya me define, voy a hablar de las actitudes de cada protagonista. No qué sucedió antes, qué sucedió en el encuentro, ni qué sucedió después, porque posiblemente son muchos protagonistas y mejor lo hago por protagonista y hablo de ellos. Entonces, en la predicación muchas veces en el desarrollo de la preparación podemos ir cambiando el esquema conforme nosotros vemos que se adapte mejor a nuestro mensaje. Amén. Ahora, todo esquema remata al final con un punto que nunca debe de faltar: aplicación a la vida de los participantes, para que la enseñanza no se limite a una información histórica o enseñanza meramente doctrinal o moral, se debe relacionar con la vida de los participantes. Entonces, aplicación a la vida siempre debe de ir. De lo que yo he hablado de mi prédica, cómo se debe de aplicar a la vida de los que están escuchando. ¿Verdad? ¿Cómo se debe de aplicar a la vida de los que están escuchando? Entonces siempre este punto debe de ir en cada esquema. Todo esquema de los 14 que yo le he dado, siempre tiene que ir el esquema de ¿cómo es? Y aplicación a la vida de los participantes. En todo esquema. Hermano Tito, porque entonces de ahí es que para que vaya relacionado con la vida de cada participante, por eso se ha hecho un diagnóstico, ¿verdad? Exacto, por eso se ha hecho un diagnóstico. Usando el diagnóstico, yo le aplico mi enseñanza a la vida de los participantes. Por ejemplo, en el esquema que di ayer, aplicación: bendecir a los demás, deseando el bien, atrae para nosotros la bendición que prospera. ¿Verdad? Proverbios 10:22. Yo ya apliqué, o sea, bendecir a los demás nos atrae la bendición. Entonces ya estoy aplicando lo que yo expliqué de la bendición, ya lo estoy aplicando a la vida de los que están participando. Tiene que usted que bendecir, aprenda a bendecir. Entonces ese punto ya tiene que ir en todos los esquemas, ¿verdad? Así que aquí estaba el plan de vuelo, el objetivo, a dónde vamos, la meta que queremos llegar con nuestra predicación, el objetivo. El esquema es la ruta. Título del tema, que es el título de la predicación. Yo le titulé esta predicación así: bendiciendo para ser felices. Así le llamé, es el título. La introducción:
el desarrollo del tema que es título a título, la primera idea. Luego está lo que vamos a hablar. Luego, segundo punto o segundo título. Luego lo que vamos a hablar. Si un subtítulo tiene otras partes, entonces pongo primera sección, segunda sección. Yo lo hago así, ¿ve? A, B, C, D. Y subtítulo, 1, 2, 3. Luego abajo del subtítulo una rayita. Y ahí voy poniendo las ideas que voy a hablar. Les voy a mandar unos ejemplos de esquema para que ustedes los puedan revisar, ¿verdad? El esquema es la ruta lógica. El esquema es lo que me da el vuelo. ¿Para dónde voy? ¿Verdad? ¿Para dónde voy? Entonces, hay dos tipos de esquemas. Esquemas lógicos y esquemas analíticos, ¿verdad? El esquema es fruto de la cápsula. ¿Qué me define a mí el esquema? La cápsula. Y conforme yo voy desarrollando el esquema, voy viendo la conveniencia de qué esquema me conviene mejor. Ahora, pero así como se debe de escoger uno de los 10 objetivos, también se debe de escoger uno de los 14 esquemas. Un esquema, nada más. ¿Verdad? Ya tenemos el plan de vuelo de la predicación. El plan de vuelo está integrado por el objetivo y el esquema. Predicar sin objetivo estoy perdido. Predicar sin esquema es un problema. No lo olviden. Predicar sin objetivo, repítanlo. Predicar sin objetivo, Estoy perdido. predicar sin esquema, Es un problema. Jesús y Pablo tenían objetivo y esquema. Mira, Jesús hace un diagnóstico. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Establece el objetivo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La cápsula, el mensaje de su predicación, el reino de Dios. En la sinagoga de Nazaret presenta su misión en un esquema de 5 puntos. Lucas 4, 18, 19. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí y en cuanto me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, para devolverle la vista a los ciegos, para darle libertad al cautivo, para libertad a los presos y para anunciar el año de gracia del Señor. 5 esquemas. 5 puntos para su esquema. Jesús tenía eso. Pablo hace un diagnóstico. Dios quiere que todos los hombres se salven. Cápsula que resume la predicación de Pablo: el evangelio de la gracia. La salvación es gratuita. Objetivo de predicación: que se conviertan a Dios y crean en el Señor Jesús. Fe y conversión. Establece un esquema lógico doctrinal en la epístola de los Romanos. Primera parte: describe la terrible realidad del pecado. Segunda parte, nos presenta la salvación lograda por Jesús. Tercera parte, cómo hacer nuestro el don gratuito de la salvación. Cuarta parte, cómo vive una persona salvada en la comunidad y en el mundo. El esquema de la carta a los Romanos. En su predicación en la Catedral de la Cultura, el predicador de Tarso preparó muy cuidadosamente el discurso. Mire, diagnóstico: la idolatría de los atenienses. Definió el objetivo que pretendía: que los oyentes se convirtieran a Dios y creyeran en la resurrección de Jesús. Fe y conversión. Cápsula: el altar al Dios desconocido. Luego seleccionó la clase y tipo de esquema: lógico, cronológico, que posteriormente fue llenando el esqueleto con carne de poetas sabios de la cultura helénica. Lean esa parte está en Hechos de los Apóstoles 17, 22, 34. Léanlo y vean cómo Pablo va desarrollando. El plan de vuelo de una predicación contiene tanto el objetivo como el esquema. Entonces ya esa parte la tenemos. Ahora vamos a trabajar, ustedes van a terminar de trabajar la parte 2 con otra nueva predicación para que su mente ¿cómo le quiero decir? Su mente vaya analizando, y les voy a dar el cierre de la sección número 4, que es esta. Pásenla, por favor.
Los que están, me regresan las que. Bien.